Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al webinar del día de hoy. Vamos a iniciar. El tema de hoy es liderazgo en épocas de cambio, impartido por la maestra Miriam Ávila Uribe. Ella es especialista en temas de liderazgo organizacional, coaching ejecutivo, autoestima, desarrollo humano, entre otros temas. Es docente e instructora de diversas instituciones de educación superior. Maestra, le damos la bienvenida y le cedo el uso de la palabra y la pantalla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí el que la HAP me haya invitado a participar con este tema. No es la primera vez en estos tiempos complicados que he estado participando con ellos, pero me llena de sobremanera poder aportar un poquito. Y el tema que hoy me están solicitando compartir es un tema que a mí se me hace por demás apasionante e importante en estos tiempos de cambio, ¿no? Es muy complicado de repente, cuando existen este tipo de contingencias, volver a reubicarnos dentro de los contextos, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que lo que decidamos, ya seamos líderes de una organización o ejerzamos liderazgo en alguna otra instancia, siempre es importante recordar que nuestras decisiones son en beneficio de todos los que nos acompañan o los que están bajo nuestra guía. Pues me voy a permitir compartir la presentación. Si alguien está interesado en tener dicha información, pueden contar con ella. Ya la tienen los compañeros de la HAP para que la puedan solicitar. Y bueno, iniciemos este tema desde una reflexión que para mí es por demás interesante, ¿no? El líder nace o se hace. Les voy a solicitar, por favor, que sus micrófonos estén apagados para que no tengamos interferencia. Aquí consideremos que líder nace o se hace. Y hablamos de habilidades innatas, que son las que podemos tener como el carisma, y también hablemos de lo que nosotros vamos desarrollando dentro de nuestra propia vida, es decir, el conocimiento que vamos adquiriendo y la experiencia. Por lo tanto, en esta reflexión podemos deducir que el líder no es alguien que nazca, ni es alguien que tenga esos dones divinos y que hayan caído del cielo. No, es una construcción del individuo a través de lo que, bueno, de lo que vamos aprendiendo dentro de la vida y vamos desarrollando dentro de la vida. De antemano, antes de empezar, les quiero ofrecer una disculpa si oyen algún ruido como de música o algo así, pero es que estoy en la casa de mi madre y hoy ponen un tianguis afuera, entonces me tocó, ¿no? Entonces, una mega disculpa. Voy a tratar de que no sea tan evidente y se lleven la mejor calidad en cuanto a la información que yo les pueda compartir. Continuemos entonces. El líder nace o se hace y concluimos, ¿no? Que el liderazgo es un aspecto de nuestra propia vida que nosotros podemos ir desarrollando. Sí se necesitan tener ciertas habilidades innatas, como lo es el carisma, pero en su mayoría el conocimiento y la experiencia que vamos teniendo en la vida, así como lo que vamos desarrollando como individuos, nos va a permitir alcanzar un buen nivel de liderazgo. Quiero aclararles que actualmente están habiendo muchas transformaciones en lo que es el liderazgo, ¿no? Ha habido muchísimos cambios y son cambios necesarios porque la sociedad está en un momento de cambio y también un cambio que ha sido obligatorio, como lo es esta cuestión que nos llevó a todo lo que se está viviendo dentro de lo que es la pandemia. Entonces, aquí la importancia es siempre tener una reflexión de cuál es el camino que he ido trazando y qué es lo que necesito hacer como líder para que las instituciones esté conformada de la mejor manera o tenga las mejores decisiones, sea cual sea el momento histórico en el que estamos viviendo. Y al final de esta charla trataremos también algunos temas como neuroliderazgo, donde hablamos de esta conexión de la emoción, de mi emoción como líder, como con mis seguidores y de cómo también debo tener un control de esa emoción para no afectar a mis seguidores. ¿Okay? Aquí para entrar un poco más en el tema,
vemos esta definición, que el liderazgo en realidad es una influencia interpersonal. Recuerden que el concepto interpersonal viene de la relación que ejerzo con los otros y lo hago a través de un proceso de comunicación humana. ¿Qué conforma la comunicación humana? Saber escuchar, la comunicación verbal, que es el 70, 80, el 20 o 30% de aquello que digo o que escribo. El resto de la comunicación viene basada en lo que es la comunicación no verbal, que es entonces sí, el 70 o 80%, que tiene que ver con movimientos corporales, con el olfato, con el color y con todo eso que nosotros comunicamos de manera no verbal. Entonces, el liderazgo es un todo, es una confluencia de un todo. Cuando yo hablo de una concepción de un líder, hablo de un ser integral, ¿no? A veces se nos olvida o tenemos malas concepciones en donde decimos, bueno, el líder es alguien que tiene la ruta a seguir de toda una organización y no lo conceptualizamos como realmente es un ser humano, que es un proceso complejo porque involucra todo lo que él es, ¿no? Y esto nos queda muy claro ahorita que estamos desmenuzando esta definición, o porque lo tiene que hacer a través de un proceso de comunicación humana, relacionándose con el otro. Por lo tanto, la humanidad del líder tiene que estar siempre desarrollada. Y en la reflexión inicial se los decía, ¿no? O sea, yo puedo ir haciéndome en este proceso y puedo irme convirtiendo en ese líder que necesito ser en el momento histórico y adecuado. Entonces, hablábamos también de los cambios, ¿no? Que hay. Y siempre hay que tener una parte muy importante cuando hablo de liderazgo, objetivo. Debo de tener muy claro el objetivo que tengo como líder y el objetivo que tiene mi propia organización, ¿no? Porque el liderazgo siempre está involucrando la autoridad, la responsabilidad, el respeto, los valores y algo muy importante, la empatía, ¿no? Pero no dejemos solamente la empatía en estos momentos como una empatía de ponerme en el lugar del otro. No, es llevar la empatía a un punto de partida en donde mi toma de decisiones, fíjense qué importante, mi toma de decisiones, mis propias características de líder, mis propias estrategias de liderazgo están en función del otro. En estos tiempos de contingencia, en estos tiempos que nos han llevado a este cambio obligatorio, debemos ser muy empáticos, pero no solamente en lo que siento por el otro, en la cuestión de la emoción, sino también llevarlo al actuar. ¿Para qué? Porque la única forma que tenemos de poder soslayar o de poder amortiguar, ¿no? Todo este cambio al que nos estamos enfrentando y que todavía no tiene una fecha de término. Todavía no sabemos si estamos a mitad del camino, si estamos iniciando, o sea, todavía hay mucha incertidumbre respecto a cuánto tiempo y si vamos a volver a lo que teníamos antes o nos vamos a tener que adecuar a otras nuevas formas de vida. Entonces, eso es lo único, ese es el primer factor importante que debemos considerar. No ser un líder solamente con una visión propia, sino un líder que empatice en función del otro, para el crecimiento de todos, ¿no? Romper con ese paradigma muy latino que tenemos del divide y vencerás, sino construir en función de los otros. Y obviamente, por ende, si uno de nosotros mejora, si alguien del sistema mejora, se va dando por consecuencia. Es igual que el cambio, ¿no? Si una parte del sistema cambia, todo va cambiando. Entonces, ahí la importancia de hacer énfasis en esto que llamamos la empatía, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo primordial del liderazgo? Orientar el pensamiento de cada una de las personas que conforman ese grupo de seguidores. Fíjense, no solamente es que la persona obedezca o actúe porque es lo que yo le estoy trazando, le estoy dando como ruta para llegar al objetivo de la organización. Estamos hablando de pensamiento. Y cuando yo hablo de pensamiento, es una transformación de la creencia de la persona, de la construcción que la persona puede tener de su entorno. El liderazgo no es tan sencillo, no es llegar y mandar. Si lo vemos desde esta perspectiva, desde este objetivo, no es llegar y mandar, es realmente tener una conexión directa con el otro.
¿Para qué? Para hacerlo partícipe de ese objetivo, de ese fin que quiero alcanzar. Y entonces, ¿no? Sus acciones, su correspondencia con aquello que yo le estoy pidiendo es natural, no es obligada. Hay un convencimiento propio del individuo para hacerlo. Y esto tiene una gran implicación, ¿eh? La gran implicación es que como líder debo cumplir con ciertas características y además debo de tener un gran sentido de la congruencia, ¿no? O sea, no solamente es un liderazgo que ha cambiado en estos días por todo lo que venimos viviendo, sino tiene que ser un liderazgo muchísimo más contundente. La sociedad como la conocíamos, como estaba construida, se está modificando. Y aquí la importancia de esto es tener, lo único que está casi claro, ¿no? Que está ahí ya en la mesa, es que si no actuamos de una manera más humana y más congruente para con la humanidad, válgase la redundancia, no tendremos un sentido real de crecimiento en grupo. Y liderazgo es igual a crecimiento de todo un grupo, ¿no? ¿Qué características debe tener un líder en estos tiempos? Conducir equipos. Fíjense, el trabajo en equipo, cuando yo estoy hablando del liderazgo, lo primero que tiene que haber es un trabajo de comunicación humana, lo mencionábamos hace rato, pero también un trabajo de conexión con el otro, ¿no? Es alguien con una autoridad moral a quien realmente el otro va a seguir porque la imagen que demuestra es congruente, es lo que está siguiendo. Acuérdense que la congruencia se determina porque son personas que hacen lo que piensan, lo que sienten y en forma a ese pensamiento y a ese sentimiento es conforme actúan, ¿no? Entonces, alguien con autoridad moral que inspira confianza, ¿no? Sí tiene que ser. Tenemos que romper. Fíjense, yo siempre he pensado, y ojalá que alguno de ustedes coincida conmigo, que cuando viene un cambio, viene un momento de crisis, es una oportunidad de transformación. Y lo estamos demostrando, ¿no? Afortunadamente, esto nos llega en un momento en que la tecnología ya es un factor de punta. Y a través de dicha tecnología seguimos trabajando muchísimos. Algunos no, algunos tienen que estar saliendo dependiendo también del tipo de trabajo, pero vemos otros que lo estamos haciendo desde casa, ¿no? Que seguimos enseñando, seguimos formando equipos de trabajo, o sea, seguimos funcionando. Y eso al final del día nos llevó a una transformación muchísimo más rápida y eso nos compromete a responder a este cambio que se está dando, ¿no? A esta nueva forma de trabajo. Por lo tanto, cuando trabajamos en equipo debemos funcionar bajo esa condición, ¿no? Bajo el aprendizaje de las nuevas condiciones de trabajo y de cómo podemos proyectarnos a futuro con esto que tenemos y con lo que ya veníamos trabajando desde antes. También estructural, porque nos tiene que llevar a un momento de transformación para lo positivo, ¿no? Se dice también que dentro de estas características es alguien que persigue bien de la empresa y el particular de cada miembro de la misma. Volvemos al mismo punto, cambiar los enfoques, ¿no? Realmente debe de haber una aportación de todos para que la organización funcione y una aportación del mayor, más importante del líder para que la organización funcione y crezca, ¿no? Es muy triste que de repente hay detractores dentro de las mismas organizaciones que creen que con hacer una crítica de la organización o con no dar el 100% de la organización no se perjudican. Hay que cambiar esa concepción. Si estoy dentro de la organización, lo que yo haga me beneficia, ¿m? O no, como beneficia o no a cualquier miembro de la misma organización. Hay que tenerlo muy claro, ¿no? Lo que construimos, lo construimos entre todos. Es un agente de cambio, alguien que ordena, que guía, que hace influencia, que supervisa. Fíjense, los sentimientos, pensamientos, acciones y conductas de los otros, ¿no?
Por eso vamos a hablar también de lo que es el liderazgo transformacional, es decir, transformo a los otros a través de mi ejemplo. Es alguien que es empático y adelantado a sus competidores, ¿no? Al final del día la competencia sigue siendo un factor muy importante. Y en tiempos de cambio, otro factor muy, muy importante es la innovación. Esa capacidad de innovar para poder cambiar, para poder crecer con las condiciones que están siendo dadas, ¿no? Capacidades de líder. Descubrir los puntos débiles y fuertes de uno mismo y de los demás. O sea, ser alguien que realmente tenga muy desarrollada la cuestión de la empatía, y hablando también de lo que es la inteligencia emocional, hay que tener en claro que la inteligencia emocional también nos dice que el hecho de que yo pueda interpretar la emoción que está sintiendo el otro, el pensamiento del otro, a mí me va a servir, ¿no?, para hacer una conexión con él a otro nivel, a un nivel neuronal. Y entonces cuando yo hago esa conexión, estoy transformando de raíz a la otra persona, ¿no? Hay que tener un conocimiento de fijar metas y alcanzarlas, dar crédito a lo que hace el otro, ¿no? Tener siempre esta parte de el reconocimiento por lo que el otro está generando, por lo que el otro está aportando, ¿no? Es una concepción complicada, pero sí complicada y que conlleva muchas cosas, pero el transformarme en un líder realmente en estos momentos tiene que tener una gran sensibilidad y un gran valor ético y moral para que realmente se pueda lograr, ¿no? Evaluar el grado del éxito y del fracaso, convertir cada situación en una experiencia útil. Si ustedes se dieron cuenta, cuando empezó la pandemia, los 3 primeros meses, ¿no?, como que todavía no nos ubicamos muy bien cómo teníamos que hacer, lo que teníamos que desarrollar, estábamos algunos conociendo la tecnología, o sea, fueron días muy, muy complicados, pero gracias a estas capacidades que vamos adquiriendo, hemos ido mejorando la forma en cómo se va presentando las diversas situaciones económicas, políticas y sociales, ¿no? Entonces, es por esto, porque vamos aprendiendo a convertir las experiencias en momentos útiles. Es muy importante, ¿no? Cada experiencia, sea positiva o negativa, es un factor de transformación, porque nos está dejando un aprendizaje. Y aquí quisiera también retomar algo que es muy importante. Cuando hablamos de liderazgo, tenemos que dejar muy claro que hay una gran diferencia entre el poder y la autoridad. La autoridad es aquello que impongo. El poder es lo que me da el otro para actuar sobre él mismo, ¿no? Entonces, como líderes siempre tenemos que tener claro que cuando alguien me concede poder sobre él, es porque está confiando y está entregando esta parte, ¿no?, de su desarrollo, esta parte de su propia toma de decisiones, me la está entregando. Es un gran compromiso, porque la autoridad es imposición, ¿no? Pero el hecho de que alguien me dé poder sobre él, me compromete, ¿no? Me compromete a dar lo mejor, porque no solamente es mi actuar, ¿no? Es el actuar de la otra persona y por consecuencia, ¿no?, todo lo que ese actuar genere, ya sea para la persona y para mí mismo, ¿no? Impulsar a su personal a la realización personal. Recuerden, a veces no queremos compartir la información, no queremos que la gente esté actualizada porque tenemos cierto recelo o cierto miedo a que puedan quitarme de donde estoy. Pero cuando un equipo, de verdad, un equipo de trabajo se crece, se capacita, el beneficio es absolutamente para todos. Hay un crecimiento exponencial y eso es lo que necesitamos, crecer, ¿no? Crecer para cambiar toda esta parte de lo que viene siendo nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo ahorita, que estamos aquí exponiendo, que les estoy exponiendo, tiene mucho que ver con cultura. La cultura de un país, tenemos que aprender y tenemos que desarrollarnos desde otra vertiente, el trabajo en equipo, la unidad, para poder
salir de estos momentos tan complicados. El divide y vencerás es algo que no nos va a funcionar, no nos está funcionando, ¿no? No es una buena visión de crecimiento, ¿vale? Mantener un equilibrio, entre los aspectos, fíjense, físicos, espirituales y emocionales de la vida. Un líder tiene que tener mucha inteligencia emocional, tiene que tener un buen cuidado físico, ¿no? Espiritualmente también tiene que tener una gran conexión con el otro. Y no hablamos de religión, hablamos de espiritualidad, conectarse con el otro, ¿no? Para el beneficio de todos. Creación de proyectos y metas y distinguir la verdad y las buenas intenciones de la dura realidad, ¿ok? ¿Qué técnicas tenemos para desarrollar un buen liderazgo? Primera, ¿no? Moldear la visión, ser visionario, ver a futuro, pero también tener la observación de lo que estoy gestionando día con día. Acuérdense que las metas y los objetivos es una construcción de todos los días. Y todos los días estoy generando una visión. Todos los días estoy formando equipos. Todos los días estoy trabajando para consolidar. Eso es algo que no podemos dejar a un lado cuando hablamos de liderazgo. No es un trabajo de un día, es de todos los días. ¿Para qué? Para que realmente se pueda ver un objetivo, ¿ok? Educar para formar una organización que apoye el liderazgo hacia alcanzar los objetivos. Siempre tener bien claro, ¿no? Hacia dónde vamos, cómo vamos, y esa organización tiene que saber específicamente cuál es la forma de trabajar y cuál es el beneficio para todos. Recibir la capacitación, escuchar, observar. Como líder hay que ser un gran observador para que yo pueda determinar los comportamientos que hay dentro de mi misma organización y saber cómo enfrentarlos, ¿no? Y en esa observación darme cuenta también cómo está el clima organizacional, la cultura organizacional, cuáles son buenos hábitos, cuáles son malos hábitos, cómo estamos, cómo nos estamos acoplando en estos momentos. O sea, es una observación continua. Estamos hablando, en muchas de las ocasiones, cuando platicamos esto, dicen, oye, pero si tengo una organización de 300, 400 personas y tú me dices que me convierta en un buen observador. Sí, para eso tienes mandos medios, para que te hagan llegar información. Tienes que ser receptivo. No eres una deidad que todo lo vea, pero sí tienes que hacerte llegar de la información de cómo se está gestionando la organización, cómo están funcionando y cuáles son las decisiones que se están tomando para estos momentos, ¿no? Y para cualquiera, ¿no? O sea, no solamente en los momentos de crisis, sino en cualquier momento, ¿no? Siempre hay que observar. Un líder es un observador, no lo olviden. Saber delegar autoridad, combinar el control centralizado con la ejecución descentralizada, confiar, hacer partícipes. Por eso también es conveniente que los equipos de trabajo estén bien capacitados, que las acciones de roles dentro de la misma organización sean las adecuadas, para que entonces, si yo voy a permitir una ejecución descentralizada, tenga la certeza de que se va a realizar de la manera adecuada, porque tengo a la persona idónea en el puesto idóneo. Eso es muy importante. En México tenemos un altísimo nivel de posiciones ocupadas dentro de las organizaciones que no corresponden al perfil de quien lo está ejecutando. O son de menor escala, ¿no? O son de mayor escala, pero no es el personaje idóneo. Y entonces el proceso de capacitación, la curva de aprendizaje, todos esos conceptos son muchísimo más complicados. Y acuérdense, la capacitación, la curva de aprendizaje suelen ser momentos costosos para la organización o inversiones a largo plazo. Pero no siempre funcionan porque no tenemos al individuo indicado en el lugar indicado. No depender totalmente de fórmulas. Los líderes deben aprender a confiar en sus instintos, ¿no? Y en esas corazonadas, siempre estar atento a ese entorno, ser receptivo, ¿no? De todo lo que me haga llevar e intuitivo, para que pueda yo tomar decisiones asertivas. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un poco de resumen con todo esto que tiene que ver con el liderazgo en tiempos de emergencia, ¿no? Comunica
en forma rápida. Este es como un resumen, ¿no? Para que lo vayamos dejando más, muchísimo más claro. Liderazgo en tiempos de emergencia. Comunica en forma rápida, frecuente y fluida, ¿no? O sea, hablábamos de comunicación humana y del proceso. Acuérdense que todo proceso de comunicación comienza con una escucha activa. Ese es el secreto. Si yo aprendo a escuchar, voy a aprender a comunicar. Si no escucho, entonces no tengo la capacidad de generar un proceso de comunicación porque no doy la retroalimentación indicada. Y utilizar el lenguaje adecuado. O sea, como líderes de ese también el tiempo de saber cuál es el lenguaje con el que tengo que hablar con las personas que están conmigo, que dependen de mí. ¿Okay? Ser positivo sin perder el realismo. El realismo mágico, el realismo puede ser mágico, ¿no? La gente de repente piensa que las cuestiones se van a solucionar. No. Una cosa es ser positivo y otra cosa es irte por el realismo mágico. Positivo en la función de que se pueden solucionar las circunstancias, que se puede dar un cambio, pero al final del día con su justa medida, ¿no? No dejarnos llevar. Conoce y asume las prioridades de tu organización. Siempre hagan un listado de prioridades. ¿Qué es lo que es una prioridad? Acuérdense que en muchas de las ocasiones hacemos lo urgente, pero lo urgente no es prioridad. Y eso es muy costoso. Entonces siempre hay que tener en claro eso, ¿no? Que es prioritario para el funcionamiento de toda la organización. Tener un cuidado, ya los decía, emocional, mental y físico para poder controlar. Fíjense que cuando hablamos de coaching de liderazgo, me gusta comentarles, ¿no? Que en muchas de las ocasiones cuando hacemos este tipo de asesorías o trabajamos con líderes directamente dueños de, empresarios y demás, siempre les decimos al director, ¿no? Y a sus primeras cabezas de mando, no viajen juntos, ¿no? Siempre debe de conservarse. Y nos dicen, ¿y como por qué no viajar juntos? Sí, y si les pasa algo, ¿no? Debe de haber una cabeza, debe de haber alguien que lleve todo el trasfondo que ya tiene como objetivo esa organización. El cuidado es muy importante porque eres la cabeza de una organización. Entonces, el cuidado como líder tiene que ser, es muy escrupuloso, ¿no? Desde lo mental, lo emocional, lo físico. Porque si tú tienes un líder que es depresivo, ¿no? Y lo hay. En México, que somos un país de muchas empresas familiares, ¿no? Hay quien le tocó ser líder pues porque fue el hijo mayor, pero no es algo que pidió, no es algo que quisiera, ¿no? Y se enfrentan a cuestiones emocionales muy fuertes, porque aceptan o se van con el rol que les fue asignado, no porque ellos lo quisieran. Y entonces hay que trabajar esa parte, ¿no? Lo mental y lo emocional. Mostrar empatía, hablamos de ella, controlar las emociones, ser fiel a tus valores, ideas y misión de la organización. Siempre hagan mucho énfasis ahora que hablamos de cualquier tema, ¿no? Retomemos los valores, los necesitamos como sociedad. Tenemos que generar una construcción diferente para cambiar todo esto que estamos viviendo, ¿no? Y la toma de decisiones tiene que ir en función del interés general, aprender a escuchar propuestas, ¿no? Y tener un buen plan para la toma de decisiones. No es momento de tomar decisiones a la ligera. Es momento de realmente tener todo un trabajo para poder garantizar que la toma de decisiones es una construcción de todo lo que somos como instituciones, ¿no? Todo lo que son como institución. Esa es la parte más complicada, la toma de decisiones, porque puedo afectar, y como no hay una certidumbre de para dónde va el camino de todo esto, hay que ser muy cuidadoso con esa parte. Y bueno, les quiero platicar un poco de lo que es el liderazgo transformacional. Este liderazgo se los mencionaba, habla de transformar al individuo, ¿no? Pero es una transformación desde un manejo de lo que es la motivación y la esencia del mismo individuo. Yo como líder, cuando me convierto en un líder transformacional, lo que busco es consolidar mi equipo de seguidores como personas
que van siguiendo, mi propio camino. Ese es el transformacional, ¿no? Me hago llegar de lo que es la empatía, la motivación, ¿no? ¿Cuál es la parte complicada cuando hablamos de un liderazgo transformacional? Que es un liderazgo a largo tiempo, ¿no? Como voy construyendo, ¿no?, a este grupo de trabajo, lo voy construyendo a través de lo que observan de mí, el proceso es muy largo. Es importante que en estos momentos de crisis hagamos mención de él. Sí, es una oportunidad. México, básicamente los líderes que tenemos son transaccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que este es otro concepto, pero el transaccional se va más por resultados, métricas, ¿no? Se va más por esta cuestión de satisfacer las necesidades básicas del individuo. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow, no? De satisfacer las necesidades del individuo, pero solamente en la forma, en lo mínimo, ¿no? O sea, tú haces un trabajo, yo te doy dinero que satisface tus necesidades. Ese es el transaccional. Ese es el que México tiene o el que ejercemos desde una mayor perspectiva. Pero cuando hablamos de un liderazgo transformacional es ir más allá. Y yo les decía al principio de esta charla que para mí todo momento de crisis es una oportunidad de transformación. Es un momento en el que podemos empezar a construir algo nuevo, algo diferente, hablar de temas de conexión humana, de calidad, de emoción, de motivación, para que se dé. Y eso, en su conjunto, lo da el liderazgo transformacional, porque observo al individuo en todo su integral, ¿no? Me convierto en ese líder que yo quiero proyectar y por ende mi equipo de trabajo, ¿no?, va a tener ese seguimiento de lo que soy. Transformo a los equipos, ¿no? Soy un ente inspirador. Un ejemplo que podemos tener de este tipo de liderazgo transformacional está Mandela. Fue alguien que se construyó, llegó y hizo modificaciones muy importantes en toda su nación. Entonces, es un trabajo complicado, sí, pero se puede. Pero en los momentos de cambio es cuando nos debemos atrever a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Les decía hace rato, el liderazgo transformacional tiene que ver también con valores, con ética, con una construcción. No solamente importa el resultado, me importas tú como miembro de mi equipo, tú como persona. No significa que me convierto en alguien que lo que tiene que hacer es satisfacer las necesidades del equipo. No, me convierto en algo que doy herramientas, doy ejemplo para que ese equipo pueda hacer algo muchísimo más grande. O sea, no solamente exijo, doy, es un dar, ¿no? Es un ganar, es un ganar de la organización y un ganar del líder. Y por lo tanto, si se da esa premisa, el crecimiento va a ser para todos. Es un trabajo muy, muy importante, ¿no? Pero se tiene que hacer, porque tenemos que modificar aquello que no nos está funcionando. Características del liderazgo transformacional, según Kenneth Lakewood, ¿no? Establecer vínculos directos y de confianza con su equipo. Te conviertes no en ese líder inalcanzable, te conviertes en parte de tu equipo, porque lo conoces, porque lo observas, ¿no? Es alguien que maneja muy bien la motivación, pero no la motivación solamente desde la perspectiva de la satisfacción de la necesidad primordial, sino la satisfacción del pensamiento, del día al día, de ir poniendo retos, de ir gestionando el crecimiento del otro, ¿no? De tal manera que cuando él crece, yo también crezco. Yo también soy parte de ese crecimiento y eso al final del día me ayuda. ¿Por qué? Pues porque estoy generando el crecimiento del grupo, ¿vale? Y el propio mismo, ¿ok? Promueven la estimulación intelectual, es decir, ¿no? Voy dando esta parte de capacitación, voy dando esta parte de construcción, te estimulo para que crezcas, para que tu pensamiento sea diferente, para que realmente cuentes con toda la información y todo el conocimiento que necesito y que necesita la organización. Y lo último que les decía, ¿no? Se busca un crecimiento a largo plazo. Dentro de este liderazgo transformacional,
ahí vienen algunos aspectos muy importantes. Para mí es delegar el poder en los seguidores, ¿no? Y esto permite que sean menos dependientes del líder. ¿Cuál es el costo o la parte negativa que podríamos tener si yo le delego demasiado a las personas, o sea, les doy demasiada libertad con este liderazgo transformacional? Que no todos comprendan el concepto de lo que estamos trabajando, ¿no? Y eso es un riesgo, porque al final del día ya no hay un control total del líder, hay una confianza. Y eso puede tener algún costo. Por eso debo tener muy certero lo que les decía, ¿no? Debo tener mucha certeza en quién está en el puesto, cuáles son sus propias características, para que pueda desarrollar específicamente lo que buscamos dentro de la organización. Delegar una significativa autoridad a los individuos, darles poder, crear una fuerte cultura para respaldar la delegación del poder, es una construcción del todo. Acuérdense que cuando hablamos de la cultura organizacional es la forma en cómo convivimos dentro de la organización. Y eso también transforma, eso también permite que una organización se consolide, crezca o no. El compromiso de cada individuo. ¿Cuántos de nosotros, ¿no? Aún cuando estuvo el semáforo rojo de la contingencia, seguíamos preocupados por nuestras organizaciones, por cómo íbamos a trabajar, por cómo hacerlo, buscando la forma, ¿no? ¿Quién se deslindó? Pero cuando hay un compromiso, ¿no? Cuando realmente hay una cultura importante de la misma organización, un sentido de pertenencia, un compromiso, cuando estás realmente convencido de cuál es tu objetivo dentro de la misma, siempre vas a buscar estar, sea cual sea, vas a buscar estar dentro de la misma organización. Y ese también es un trabajo que van haciendo los líderes, ¿no? La confianza, la certeza que nos dan. Desarrollar la autoconfianza y habilidades de los seguidores, esto que hablamos. Eliminar controles innecesarios, ser un poco más libres. Proporcionar acceso directo a información confidencial. Compartir. Acuérdense que la información es poder. Y en esto que estamos hablando también necesito empoderar a la gente. ¿Para qué? Para que construya y también en esa construcción vaya gestionando su propio crecimiento. Me dirían ustedes, oye Miriam, pero ahí es un riesgo, ¿qué tal si toman la decisión incorrecta? Sí, pero también es un riesgo de que tomen esa decisión, pero también esa decisión los va a llevar al crecimiento. Si hay un compromiso de las personas, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos equivocamos en algo y sentimos que no va a haber marcha atrás, ¿no? En lo que nos equivocamos, pero de repente existe esa posibilidad, surge la posibilidad, y al surgir la posibilidad se da el cambio, se da la transformación. O sea, siempre en los puntos de quiebre tenemos posibilidades de mejorar. Es un factor muy importante. Crear equipos autodirigidos, ¿no? Y bueno, también ahora les quiero comentar sobre este nuevo término, que es lo último que se está trabajando, que es el neuroliderazgo, ¿no? Es esta parte de conectar la inteligencia y la emoción. Acuérdense que nosotros tenemos un hemisferio cerebral que está más ligado a la parte emotiva, a lo creativo, a todo esto donde está nuestra parte lúdica, y también tenemos otro hemisferio que está ligado a todo lo que tiene que ver con pensamiento, razón, construcción. El neuroliderazgo nos dice que como líderes debemos tener una conexión no solamente en la parte práctica, es decir, en el trabajo, en el hacer, sino tener una conexión con el otro a través de su emoción, ¿no? A través de este cambio que se puede gestionar y se puede dar porque yo motivo, porque yo conecto con la otra persona. Y acuérdense que nosotros podemos conectar con alguien hasta con la simple mirada. Estamos diseñados, estamos creados para que realmente podamos, si nos lo permitimos, eso sí es bien importante hacer énfasis, ¿no? Todos tenemos esas posibilidades, pero vemos quiénes las desarrollamos más y quiénes las desarrollamos menos, pero todos tenemos la capacidad de volvernos más receptivos. Y esa misma receptividad nos va a permitir
conectar con el otro. Y el neuroliderazgo nos los dice, ¿no? O sea, es esa capacidad de que tú conectes con esa persona, conectes tus ideas, tus motivos, todo lo que tú eres como líder para poder llevar a más allá, ¿no? Llevarlo a través del pensamiento y de la conciencia del otro, su actuar. Por eso Héctor Braidor nos dice, un horizonte temporal diferente sugiere la necesidad de contar con un liderazgo diferente. Si se dieron cuenta, esta charla que tenemos de este liderazgo en época de cambio, habla mucho de la humanidad, de voltear a ver al otro. Es lo que necesitamos. Ya nos dimos cuenta que ese liderazgo autocrático, ese liderazgo democrático, transaccional, dirigido completamente a logros y objetivos, no funciona. Tenemos que voltear a ver al otro. Tenemos que redireccionarnos para conectar, para inspirar, para transformar, porque es realmente lo único, ¿no?, en estos tiempos nos puede garantizar el compromiso de quienes son nuestros seguidores. ¿Okay? Y el neuroliderazgo, para que quede más claro, estudia procesos cerebrales que explican la conducta, la toma de decisiones, la motivación, la inteligencia emocional y el aprendizaje individual y organizacional, entre otros aspectos vinculados al mundo organizacional y al ejercicio de liderazgo. Le di lectura a esto, pero me gustaría muchísimo desmembrar esta definición, ¿no? Vámonos desde la parte de la conducta, ¿no? Cuando hablamos de neuroliderazgo es porque la conducta del otro va a corresponder a lo que yo le estoy enviando a través de esta conexión, de esta emoción, de darme cuenta que el individuo es un ser con una complejidad, ¿no? Fíjense, ahorita hablando de estos tiempos de incertidumbre, ¿cuáles son las emociones que más experimentamos? Miedo, ¿no? Tenemos incertidumbre, la incertidumbre nos lleva al miedo, nos lleva a la ansiedad, no sabemos qué va a pasar. Entonces, es importante que como líderes tengamos en consideración que esa es la mayoría de la emoción que están experimentando en cualquier trabajo. No sé si yendo a trabajar me voy a contagiar, ¿no? No sé si en el trayecto, en el transporte, no hay certeza. Económicamente tampoco estamos pasando por un buen momento, socialmente. O sea, ya teníamos una complejidad como nación. O sea, ahora vamos a aumentarle esto, ¿no? Entonces, como líder, yo tengo que tener la capacidad de observar esa emoción para que mi mensaje, mi construcción de mi mensaje dé cierta certeza. Entre más comunique, mayor certeza le voy a dar a mi equipo de trabajo. Por lo tanto, la conducta y el desempeño que ellos tengan van a tener cierta certidumbre. Eso es un trabajo de líder. Acuérdense, no hay que construir ese mensaje desde un realismo imaginario. Hay que construir ese mensaje desde una realidad, pero la realidad es algo que se interpreta. La realidad es completamente subjetiva. Si yo no trabajo, si yo no tengo esa comprensión de que la realidad es algo subjetiva, cuando yo mande mi mensaje van a ser mensajes de miedo, ¿no? En lugar de ser construcciones y mensajes que solidifiquen lo poco que podamos tener de certeza. Pero es muy importante que el mensaje sea construido así. Acuerden, la realidad es algo que interpreto. Entonces, como líder, yo tengo la posibilidad de interpretar y darle un sentido de certidumbre a esa realidad, ¿no? No imaginando, sino hasta donde mis posibilidades puedan darle eso a mi equipo de trabajo. Eso me va a beneficiar muchísimo al momento de la toma de decisiones. Porque la toma de decisiones, cuando la hacemos conectada a una emoción, no va a funcionar. Debemos hacer la toma de decisiones con la razón, no con la emoción. Por eso interviene esto que decíamos, la inteligencia emocional. Si yo decido en el momento en que estoy sintiendo la emoción, seguramente no va a funcionar. Por eso es importante que la inteligencia emocional entre, para que entonces baje la emoción y entre la razón, ¿no? Y entonces la decisión sea la más adecuada.
¿Y cómo puedo bajar la emoción? Puede ser una de las preguntas que están surgiendo en este momento. Lo puedes hacer a través de la respiración, ¿no? A través de comprender si esa emoción es generada por un pensamiento. Fíjense, cuando hablamos de momentos de ansiedad, regularmente nos vamos a dar cuenta que la ansiedad es algo generado por un pensamiento. Entonces, cuando yo como líder dejo que mi mente piense, no haya un control, lo que voy a obtener por resultado pueden ser pensamientos obsesivos o pensamientos que me generen ansiedad. Y eso no me va a servir. Si yo tengo esa comprensión, puedo decir, ok, es mi mente la que está aquí, vamos a centrarnos, vamos a hacer otra cosa, vamos a observar qué es lo que hay, vamos a hacer esa lista de prioridades, ¿se acuerda que les decía, no? Vamos a priorizar qué es lo que hay que sacar adelante. Entonces la razón entra y eso me ayuda a controlar la emoción. ¿Cuántas veces no hemos tomado malas decisiones porque estamos envueltos en eso, ¿no? En la emoción como tal. Y nos ha sido muy costoso. Por eso este neuroliderazgo habla de eso. Les digo, es un trabajo de un ser integral, completo, ¿no? Un aprendizaje individual, ¿vale? Es decir, de cada persona funciona diferente. Compartimos muchísimas cosas, compartimos todo, pero cada individuo es diferente. Eso no quiere decir, ¿no?, que como líder de una organización grande tú tengas que tener conocimiento de todos, pero sí debes de tener información y sí debes de tener la capacidad de gestionarte primero para después gestionar toda tu organización. Esto que les acabo de decir es súper importante, ¿no? Y también tener conciencia de todo lo que es el conocimiento que se ha ido dando dentro de la misma organización. Eso nos puede ayudar muchísimo. Cuando nosotros hacemos esta gestión de conocimiento dentro de las organizaciones, vamos enriqueciendo las posibilidades. Dicen por ahí que el hilo negro no existe, ¿no? O sea, ya todo lo que puede suceder o todo ya lo hemos vivido. Y esa gestión es cierta, ¿no? Entonces, mucho de lo que en el pasado funcionó me puede volver a funcionar si lo transformo. Ya está la experiencia, ¿no? Entonces, aquí ese es un factor importante, ¿ok? Claves para el neuroliderazgo, autoliderazgo, ¿no? Primero tengo que aprender a liderarme a mí mismo, a controlarme a mí mismo, a esta parte del autoconcepto, del autoconocimiento, quién soy, cuáles son mis características, qué me mueve como individuo, qué no me gusta, qué me inspira, qué me motiva. Cuando yo entiendo y cuando yo me conozco desde ese momento, me puedo construir en lo que yo quiera, ¿no? Porque sé quién soy y qué tengo que desarrollar. Por eso el trabajo siempre de introspección es tan rico y difícilmente lo hacemos. No nos aventuramos a hacerlo porque nos da un poquito como de desconfianza, ¿no? Como de, uy, ¿qué me voy a encontrar? ¿Por qué nos han educado así? No. Pero debemos de tener la concepción de que no somos perfectos, somos humanos nada más, somos. Y lo que yo encuentre ahí, ¿no? Lo que yo tenga me puede ser una herramienta para que yo me convierta en lo que yo quiero llegar a ser. Por eso el autoliderazgo es tan importante, ¿no? Realmente la construcción, mi trabajo. Y pueden hacer ejercicios en esta parte. Hay muchas dinámicas, ¿no?, que el coaching también ofrece, el coaching de liderazgo, muchas dinámicas, la rueda de la vida, la brújula de las emociones, una línea del tiempo. O sea, son muchas las herramientas que se pueden utilizar para realmente tener ese concepto, ¿no?, ese autoconcepto bien determinado y bien definido. Y con base en ello, yo pueda trabajar mi crecimiento, ¿no? El beneficio va a ser para todos. Imagínense que nos pudiéramos transformar en un país que se atreviera, donde nos atreviéramos todos, o si no todos, una mayoría, a conocernos, ¿no? Yo creo que muchas de las situaciones que vivimos día con día, que pueden ser dolorosas o pueden ser costosas en lo económico, se transformarían, cambiarían, ¿no? Porque entre más te conoces, pues tienes mayor poder sobre ti.
y eso te permite crecer, ¿no? Lograr un feedback, una retroalimentación realmente que constituya. Fíjense que cuando hablamos de retroalimentación es muy triste que la gente diga, pero sí te lo dije, sí te lo expliqué, y el otro se queda, sí, pero acuérdense que no sabemos comunicarnos de repente, no sabemos escuchar, poner la atención en lo que nos están diciendo, comprometernos con lo que nos están diciendo. Regularmente estamos tan ensimismados que lo que hacemos es decir, sí, sí, y no ponemos atención realmente. Y el otro puede estarnos dando su vida en la información, ¿no? Nos puede estar dando la super información y nosotros no lo logramos. Y eso es muy triste. Muchos de los problemas en este país se solucionarían si realmente lográramos comunicar de la mejor manera. La parte de la innovación, innovar, ahorita es totalmente necesario innovar. O sea, lo que nos va a garantizar salir de estos momentos es eso. Lo estamos haciendo. Nunca nos imaginamos que íbamos a... Yo nunca me imaginé que en un metro de casa de mi mamá, ahorita en casa de mi mamá, en un espacio de 1.5 metros, yo pudiera sentarme a dar un webinar de un tema como este, ¿no? Acostumbrada siempre a estar ante grupos de 20, 30 personas, 15, ¿no? A lo mejor si daba yo una conferencia que les gusta un auditorio de 100 personas. Nunca me imaginé que esto pudiera ser así, ¿no? Y ahora, pues innovamos o nos quedamos fuera. Entonces hay que tener esa parte, seamos creativos, muy creativos. Tener mucha inspiración y algo que a mí se me hace básico en cualquier cosa que tú hagas, hazlo con pasión, como si se te fuera ahí la vida. Apasionate por lo que te gusta, porque esa pasión se transmite. Acuérdense que las emociones también se contagian. Y si no, y díganme quién de ustedes puede ir a un funeral, ¿no? A lo mejor ni conocieron a la persona que falleció, no, pero tú sales con un sentimiento de tristeza porque se contagia, lo que somos nosotros se contagia. Somos energía y la energía se transmite. Entonces, si nosotros hacemos nuestro trabajo con pasión, eso es algo que se va a notar y al notarse va a permitirle al otro transformarse, porque lo va a recibir también, ¿no? Por eso también cuando vemos a alguien que está deprimido y estamos con él unos minutos, de repente sentimos como que también se nos baja la pila. Eso es lo que necesitamos realmente un cambio de todos para que podamos salir bien librados de esta situación, ¿no? Y no solamente dejárselo a la parte del gobierno, ¿no? O a las decisiones del gobierno, no. Es un trabajo de cada uno de nosotros para construir un espacio mejor. Y no solamente para mí, sino para todo aquel que se pueda ver beneficiado, ¿no? Empowerment, es decir, empoderar al otro, ¿no? Empoderar, compartir para que pueda alcanzar también sus espacios. Aceptar la diversidad, ¿no? Yo creo que estamos en un buen camino. Creo que en México hemos dado pasos importantes en esto de la aceptación de la diversidad. Nadie es perfecto, todos somos, nada más, pero también como líder y desde esta cuestión de esta concepción del neuroliderazgo, la aceptación del otro implica respeto, ¿no? No porque yo tenga el papel de líder significa que soy algo más, ¿no? Esa concepción debemos romperla. Acuérdense que todos tenemos la posibilidad de convertirnos en líderes. Y entre más líderes existan, ¿no? Mejor va a ser la situación de todos. Entonces, aceptar la diversidad también es importante. Estamos en épocas de tiempos complejos, ¿no? Vemos marchas de las mujeres destruyendo monumentos, rompiendo y demás. A lo mejor no es la mejor forma de manifestarse, pero ya hay una manifestación y eso es importante, ¿no? Se está dando para un cambio. Algo se está moviendo y es gracias a este trabajo que estamos haciendo, como todos, ¿no? Conocimiento de las emociones, trabajen su inteligencia emocional, conózcanse, dense la oportunidad, cuiden sus pensamientos, ¿no? Hay una alegoría que a mí me gusta muchísimo que dice
nosotros tenemos un carruaje, ¿no? Y hay 2 caballos que van llevando ese carruaje así impresionantemente. Son nuestros pensamientos. Si esos caballos en este carruaje, que es nuestro cuerpo, no tiene un jinete, que es nuestra mente, ese carruaje se va a desbocar. Entonces siempre tengan en cuenta qué es lo que se dicen, ¿no? Cómo se tratan, cuáles son ese primer pensamiento de la mañana. ¿Es inspirador? ¿Es derrotista? Porque de ahí va a venir toda la actitud. Y el liderazgo es una cuestión directa de actitud. Yo puedo tener desarrollo, puedo tener cursos, puedo tener un coach a mi lado, puedo tener lo que no se imagina, la gran empresa, todo. Pero si no tengo actitud, no puedo alcanzar un buen liderazgo. Y llámale liderazgo del tipo que quieras, ¿eh? Autocrático, democrático, transformacional. Hay tantos tipos, ¿no? Tantos estilos de liderazgo. Pero si yo no tengo actitud, estoy fuera. Ya vendrán las aptitudes después. Ya vendrán las competencias que tengo que desarrollar. Pero lo primero es esa parte de la actitud, ¿no? Para que también pueda lograr yo la conexión con el otro. Conectar con el otro. Para hacerlo mi seguidor. Y no olvidemos siempre, como líderes, dar reconocimiento. Reconocimiento de aquello que es el otro, del trabajo que realiza el otro. Muy importante, ¿no? Si yo no reconozco, rompo todo, porque acuérdense que estoy trabajando con base también en lo que es la ética y los valores, y el reconocer el trabajo del otro, los alcances del otro, está vinculado a esto, ¿no? Ya debemos romper con algo que es muy triste, ¿no? El trabajo lo hacen los operativos y quienes se llevan los honores son los directivos. No, los honores son para todos. Esa es la construcción, porque es un equipo, es un trabajo en equipo. Ninguna organización se sostiene a través de una sola persona. Y como equipo tenemos que trabajar para poder, y lo hacemos, ¿no? Aún con todas las situaciones que se nos presenten, lo hacemos. Entonces, ahí está la parte importante. Bueno, si quieren, vamos a abrir nuestras preguntas para ir incrementando, ¿no? A mí me gusta muchísimo que sea más participativo el trabajo, así que si ustedes tienen alguna pregunta, yo estoy a sus órdenes, a su disposición, para que empecemos a hacerlo. Perfecto. Hago lectura de una que tenemos en el chat y quien quiera participar puede activar su micrófono. Sara González pregunta, en un caso de cuando el patronato o fundadores no comprenden la operación y causan la desmotivación del personal, ¿qué se podría hacer? Ahí lo que yo te diría es que tienes que trabajar tú con tu motivación. Al final del día es tu trabajo. Es tu trabajo y tú tienes esta parte de la responsabilidad o el compromiso. Estás ahí porque satisfaces necesidades, ¿no? Tienes la necesidad de tener un trabajo para obtener otros satisfactores. Entonces, trabaja contigo. Si no viene de tus líderes, si no hay este compromiso por gestionar con toda la organización, pues lo que sí puedes hacer es eso, trabajar, encuéntrale ese por qué estás ahí, que no solamente esté vinculado a lo económico. La pregunta obvia es decirme, oye, ¿sabes que pues necesito dinero para vivir? Pero encuéntrale eso que te llena. Todos, fíjate, todos cuando realizamos un trabajo, hay algo que nos gusta. Por algo lo hacemos. Entonces, ese es el factor más importante, ¿no? Date ese pensamiento y de la motivación. ¿Cómo puedes trabajar motivación? Día a día, constrúyete metas que tú puedas ir alcanzando, tuyas, tu construcción. Que a veces nos cuesta trabajo esta parte de la automotivación porque decimos, híjole, eso debería de venir, o estamos con ese concepto de que debería de venir de alguien de arriba, ¿no? Así se nos educó, así se nos dijo que funcionaba la motivación. No. Tiene que ver también conmigo, con lo que yo me creo, con lo que yo me genero. Maneja tu pensamiento, ¿no? Construye tu pensamiento.
para que eso te lleve a otra actitud y puedas irte manteniendo. Y es algo bien importante. Cuando nosotros permanecemos en un lugar de trabajo donde no nos sentimos valorados, empezamos a trabajar con una calidad diferente. No, eso no tiene por qué ser. Tú tienes la capacidad de darte esta parte de la automotivación. Va a llegar un momento en que alguien te va a voltear a ver y te van a ver hasta raro, ¿no? ¿Y por qué participa? ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué? Porque esa actitud. Es un trabajo que sonaría un poco como, oye, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Pues porque eres tú, es tu bienestar, es sentirte bien contigo y con lo que haces. Espero que la respuesta haya sido buena, ¿no? Satisfaga lo que me están preguntando. ¿Alguien más? Tenemos otras preguntas. ¿Puede haber 2 o más líderes frente a un equipo o un grupo? Sí, sí puede haber más dos líderes, pero hay que tener bien claro, debe de haber una cabeza. O sea, siempre la construcción de ahora de las nuevas corrientes de liderazgo nos dice que cualquiera puede ser un líder. ¿Pueden existir más líderes en una organización? Sí, deben existir más de un solo líder en la organización, pero solamente uno es quien debe llevar la cabeza, es decir, todo el orden que la organización. Y es quien también concede, vaya, los lineamientos de los otros liderazgos. Imagínate que la organización es como un cuerpo, ¿no? Entonces, sí, tenemos 2 brazos, 2 piernas, ¿no? Todos los órganos, pero hay una cabeza. Hay una cabeza que es quien dirige. Y esa sí tiene que seguir en la construcción. ¿Por qué se dice que ahora se trabaja más porque existan más líderes dentro de la organización? Porque alguien con liderazgo tiene aptitudes, actitudes, competencias, tiene una construcción diferente, pero debe de seguir un orden, ¿no? Si no, no se le da congruencia al sistema que viene siendo la organización. ¿Vale? Espero la respuesta sea buena. Tenemos otra pregunta más. Aprender a escuchar. ¿Qué actividades o ejercicios podemos realizar con nuestros grupos para reforzar este tema? ¿Cómo no? Les voy a platicar una dinámica que a mí me gusta muchísimo. La dinámica, me voy a ir un poco lento para que la puedan anotar, se llama los 3 niveles de comunicación. Tú les puedes decir a las personas que la trabajen en pares, ¿no? Esta dinámica tiene que ver con que van a contar un momento emotivo. No estoy hablando de un momento triste. Es un momento que conlleve una emoción. De las duplas que hagas, de las parejas que hagas, uno tiene que contar en 3 momentos, en tres tiempos, ese momento emotivo. En la primera le vas a pedir a quien está escuchando que tenga este primer nivel de comunicación, que es el nivel nulo, ¿no? A que agarre su teléfono, ¿no? Se ponga a ver el teléfono, se voltee, es decir, que ignore a la persona todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo. Y ve cuál es la reacción que puede tener esta persona. En un segundo nivel de comunicación, tú lo que haces es pedirle que medio le haga caso, así como hablamos con la gente que más confianza le tenemos. Fíjense lo triste, nosotros los seres humanos, este nivel de comunicación es el que ejercemos con quien más confianza tenemos. Dícese nuestra familia, nuestros hijos, o sea, es de que, ajá, sí, medio te hago caso y sigo con lo mío. Oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, qué bueno. ¿Y de qué estaban hablando? Ajá, y es como que medio te hago caso, ¿no? Y luego viene el tercer nivel, que es el nivel de la comunicación y de la escucha activa, donde el 100% de mi atención va a estar vinculado a la otra persona. Existe un contacto visual, existe realmente una escucha, una integración de todo aquello que tú me estás diciendo con mi comprensión, y van a ver cómo fluye de una manera tan bonita que ese momento que te están contando con cierta emotividad se desarrolla y bueno, termina siendo hasta la amiga. Hagan ese ejercicio y observen. Esa es una dinámica para trabajarla en grupo, como dinámica, ¿no? Ahora, ¿qué puedes hacer dentro de la misma organización si ahorita no pueden estar reunidos, si no puedes hacer esta dinámica? Pregunta, parafrasea. Oye, lo que me dijiste fue tal,
Oye, ¿me puedes decir qué comprendiste de lo que te acabo de decir? Confirma lo que le estás diciendo al otro. Eso lo va a obligar a poner más atención y se te convierte en un hábito. Yo, por ejemplo, en mi trabajo normal me dedico a dar cursos, no lo ejerzo, pero en mi familia sí. O, por ejemplo, fíjense, otro factor que puedes hacer muy importante para lograr que te escuche, pídelo. Escúchame, por favor. Veme a los ojos. Si la persona no quiere hacer, dame un minuto, veme a los ojos. Con ese primer segundo o ese contacto visual, la atención de la persona va a estar contigo. Si hablamos de movimientos del cuerpo, los ojos es el único donde toda la emoción y toda la concentración se va. No lo podemos modificar. Todo aquello, cuando aprendes a leer cuerpo, todo aquello lo puedes leer y es inconsciente, ¿no? Pero lo puedes llevar a la conciencia, los ojos no. Entonces, cuando tú le dices, volteame a ver, el hecho de que ya te esté prestando la atención ya lo hace que esté contigo. Y eso también lo puedes hacer como una manera directa para generar la escucha. Son malos hábitos los que tenemos en cuanto a la escucha. Nos quedamos con oír y oír es la percepción del sonido, pero no hay una atención realmente, ¿no? En lo que el otro me está diciendo y mucho menos una comprensión. Entonces el parafraseo es muy importante para que te quede. Como líder es algo que tienes también que hacer, ¿eh? O sea, te tiene que quedar claro que el otro te comprendió. ¿Cuántas cosas no perdemos o cuántos problemas no tenemos por mala comunicación, por una mala interpretación? Acuérdense que somos seres subjetivos y por lo mismo, en estas cuestiones tenemos que buscar la objetividad. ¿Vale? ¿Alguien más? Pregunta Rodrigo Fonseca, que si un jefe puede ser líder necesariamente o es lo ideal. Si es jefe, lo ideal sería que fuera líder, ¿no? Y un muy buen líder. Ese sería el ideal. En México, desafortunadamente, todavía no alcanzamos buenos niveles de líder, pero es algo que se puede trabajar, ¿no? Es algo que si te corresponde a ti, si esa es la posición, trabájalo. Busca información, busca ayuda, porque es algo que ayuda, que siempre genera y da una mejor gestión de las organizaciones, ¿no? Se debería de ser líder, ese es el ideal, que todo jefe sea líder. Claro, hay que tener claro que no siempre es lo que se encuentra dentro de la organización, ¿no? ¿Alguien más? Pregunta Lisette, ¿cómo se puede lograr un liderazgo transformacional cuando la cultura organizacional sigue optando por un estilo de trabajo lineal? Exactamente, fíjate, tocaste un punto que yo les decía. La cultura organizacional en nuestro país fíjense, tiene aspectos muy fuertes. El divide y vencerás es algo de nuestra idiosincrasia. Nuestra cultura organizacional es todavía una cultura donde se necesita mucha reglamentación para poder funcionar, ¿no? O sea, debe haber como muchas cuestiones escritas, no hay gran compromiso. Entonces, si realmente el problema es la cultura, hay que empezar a transformar ese aspecto de nosotros. ¿Cómo? A través de capacitación, a través de funciones y de ejecuciones del trabajo en equipo. Sí se puede hacer, pero tiene que haber una aportación también importante de quien está llevando el liderazgo en ese momento. Es de donde tiene que venir el cambio, ¿no? La parte de la transformación. Tú como individuo, si no estás en una posición de líder, puedes ir modificando tus propios aspectos. Acuérdense que cuando una parte del sistema se cambia, se transforma, el sistema empieza a tener modificaciones. Lo mismo sucede cuando una parte del sistema entra en crisis, ¿no? Es como un efecto dominó. Se va, porque todo el tiempo estamos interactuando. Entonces, es una forma interesante. Y siempre que tengan este tipo de inquietudes, observen cómo funciona la organización. No todo lo que hay en las organizaciones es negativo. Siempre hay aspectos positivos que son los de los cuales nos tenemos que hacer llegar para cambiar. Siempre nos damos a la tarea de modificar aquello
que es negativo, ¿no? Esa es la lógica que me dice, no, si tengo que cambiar esto, pues tengo que trabajar para cambiar. Híjole, ¿y por qué no potencializas aquello que tienes como un factor positivo? Y lo vas cambiando, ¿no? Eso es otro enfoque, pero funciona. ¿Alguien más? Si alguien siente que la respuesta que le doy tiene todavía o queda alguna duda, vuelvan a preguntar, siéntanse en la confianza, lo que sea necesario. Estamos con muy buen tiempo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? En el chat por el momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien más quiera preguntar o activar su micrófono. Creo que no. ¿Oh, sí? No, maestra, no hay ninguna otra ¿No? pregunta. Le agradecen. Creo que en el chat hay algo ahí. Le agradecen. Ah, ok. Le agradece Alberto Sánchez también. Ok. Mira, hay una cuestión que decía, se puede lograr un liderazgo transformacional cuando la cultura organizacional sigue optando por un estilo de trabajo lineal, es decir, de puras jefaturas. Ahí lo que habría, eso de las puras jefaturas, no lo leí, no lo alcancé a ver. Ahí el trabajo es capacitar a quienes están llevando las jefaturas, ¿no? Ahí el trabajo viene desde ese trasfondo, ¿vale? O sea, es trabajar con ese mando medio, porque de ahí es de donde va a cambiar todo lo que tiene que ver con con todo lo que tiene que ver con la parte, se me fue, perdón, estaba leyendo la otra, ya ven, me entretuve. Tiene que ver con todo lo que cambian los operativos. Entonces, si tienen esta parte de las jefaturas, ese es el punto donde se tendría que trabajar la parte del cambio, de la transformación, ¿no? Por ende, también el líder debe de estar en esa sintonía. Me leía una pregunta que decía, ¿y cómo transformar a nuestros jefes para ser buenos líderes? Eso es bien complicado, porque acuérdense que hasta los psicólogos dicen que quien pide ayuda es porque realmente ya se dio cuenta que la necesita, ¿no? Entonces, con el liderazgo sucede algo similar. Si él no está convencido, si él no se ha dado cuenta que lo que está ejecutando no es lo correcto, va a ser un poco más complicado, pero sí se puede inspirar, ¿no? Si puedes hacer comentarios con mucho cuidado, volvemos al punto, porque de repente se puede malinterpretar o puedes tener reacciones negativas por parte del líder, pero sí se puede invitar, ¿no? Sí, en una conversación, en esto, oiga, supe de esto, el otro, en un plano de confianza. Es importante hacer ese trabajo, porque al final del día es crecimiento. Y a ellos les conviene, ¿no? Nada más que intervienen otras cuestiones, interviene el ego, ¿no? Un líder con un ego grande nunca va a ser un buen líder. Un líder con una buena autoestima va a ser un excelente líder, porque hay una gran diferencia entre el ego y la autoestima, ¿no? La autoestima me dice que es hacer todo aquello que sea en mi propio beneficio, que sea por amor a mí. Y el ego es la creencia de que todo lo bueno me tiene que pasar a mí, ¿no? Y de que nadie debe de actuar contra mí. Y eso es muy costoso. Por eso siempre trabajen con su autoestima, no con su ego. ¿Y cómo pueden llevar esto con alguien que es tu jefe? Puede ser también un comentario sobre autoestima, ¿no? Pero no lastimen ego, porque entonces va a ser muchísimo más complicado, ¿vale? Por ahí vi que había otra pregunta, por favor. Sí, Paulina pregunta, ¿qué es lo principal que debe de tener un buen líder? ¿Qué es lo principal que debe de tener un buen líder? Yo creo que lo principal que debe de tener un líder es actitud y ganas de ser un buen líder. Cuando hay ganas de serlo, puedes aprender y puedes estudiar y puedes generarlo. Si no, eso no existe, difícilmente. Y actitud. Y acuérdense, la actitud no solamente es para un buen liderazgo. En estos momentos que estamos viviendo, la actitud puede ser la gran diferencia de todo lo que enfrentemos, ¿no? Y no en una actitud, en un imaginario.
una actitud real. Acuérdense que también hay momentos en que el miedo impera. Y el miedo como personas nos debilita, nos paraliza. No es un momento de tener miedo, aunque no sepamos qué va a suceder, aunque dé miedo la incertidumbre, ¿no? Pero no es un momento. Hay que trabajar con esa parte. Ya fuera del tema del liderazgo, ¿no? Hay que trabajar con esa parte. El miedo no sirve. En estos momentos no nos sirve. Hay que cuidarnos. No hay que relajar las medidas sanitarias, ¿no? No hay que confiarnos, pero no hay que tener miedo, porque eso no funciona, no sirve. Vi que alguien levantó la mano también. Maribel Martínez ya tiene activo el micrófono. Mari, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, maestra Miriam, qué placer volverla a disfrutar, ¿no? De estas charlas, de estas conferencias. Ya tuve la oportunidad no estuve en un webinario, pero después lo vi. De verdad, muchas gracias por todo ese tema del manejo pues del estrés, ¿no? Que estamos viviendo. Y bueno, y ahora con esta conferencia, maravilloso. Gracias. Simplemente decir dos cosas. Hace muchos años el cofundador de la institución en la que estoy sabiamente me dijo, ante todo, nunca pierdas de vista la causa. Es decir, focalicémonos en las organizaciones civiles, pues así es un trabajo como entre holístico, ¿no? Entonces, focalízate en el centro, en dónde está el corazón de la causa. Y a partir de eso, uno va quitándole los conflictos que hay, ¿no? Lo otro, que también fue un gran consejo, es asume la responsabilidad de tus actos, ¿sí? Entonces, eso de asumir que el trabajo empieza por cada uno de nosotros. No vamos a esperar el de enfrente y en esta situación menos, ¿no? Ya habrá un momento en donde seguramente cada uno haremos como el inventario, ¿no? De qué superamos, qué no, y ya, eso. Pero yo creo que ahorita es un trabajo individual. Y por último, hay un libro que a mí me ha cambiado la vida, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y es como, la persona que me lo recomendó me dijo que era como una Biblia para la vida. Y justamente mucho de lo que se centra este libro es hacernos responsables. No esperar a que los demás hagan el cambio empieza por nosotros. Entonces, pues yo con eso me quedo. Muchas gracias a todo el equipo de la HAP por estos maravillosos encuentros. Gracias a ti por tu comentario y un comentario tan acertado, ¿no? Fíjate que siempre se nos educa desde pequeños, no se nos educa. Entendemos que la responsabilidad es de alguien más, ¿no? De la mamá, del papá, de todo nos sucede por alguien. Y no, nosotros construimos nuestro camino. Hay muchas situaciones, pero depende de nosotros cómo las vamos a abordar y cómo las vamos a enfrentar. Ahí es donde reside el secreto. Hay muchas cosas allá afuera. Hay muchas amenazas, hay muchas oportunidades, hay muchas cosas, pero de mí depende cómo me van a influir y cómo me van a afectar. Eso sí está en mi poder. Eso sí es mío. Entonces, es muy importante. Te agradezco de verdad, Maribel, muchísimo, porque nos aportas mucho, ¿no? Responsabilizarnos y realmente nunca perder la causa. O sea, el por qué me levanto todos los días, el por qué sigo, qué me deja. Y vamos a ser muy honestos, a cada uno de nosotros, nuestro trabajo nos deja una satisfacción. Nos deja algo que es muchísimo más allá que lo económico. El ayudar, una sonrisa, un comentario, una palabra, algo. Y eso es lo que nos alimenta el alma. Sí, por último, yo suelo decir que nosotros trabajamos con la gente y para la gente, pero creo que los primeros con los que tenemos que trabajar es con nosotros. Sí, si no,
fíjate que nos olvidamos, ¿no? Como que ya llegamos a la parte de, ya tengo trabajo, ya voy a dedicarme a esto. No, yo creo que en este momento y en cualquier otro, este stop que nos puso la vida, Sí, esto que está sucediendo nos tiene que servir para construirnos desde una perspectiva muy diferente. totalmente. Sí. Tiene que ser en cada uno de nosotros un trabajo. Y no hablemos del liderazgo. Estoy también invitada por parte de la JAP a dar uno de comunicación. Ojalá puedan asistir. Y darnos cuenta y hacer esa reflexión, ¿no? Cómo en cada una de nuestras cosas, de cómo comunicamos, de cómo interactuamos, de cómo todo, estamos gestionando una relación con el otro y con nosotros mismos. Y somos nuestra responsabilidad. Y Sí. como nación tenemos responsabilidad enorme. Nos dejamos llevar por lo tiene que hacer alguien más. No, No, no. Y la satisfacción es maravillosa, es doble de lo que realmente podemos experimentar, porque sabes que lo estás haciendo por una causa, sabes sí, que lo estás construyendo por algo. sí. Gracias. Me llena, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más? Gracias, Maribel. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Por ahí si me ayudan con el chat, veo que se está encendiendo. Sí, Isabel pregunta, ¿el líder nace o se hace? Un líder se construye. Tienes habilidades innatas, como puede ser parte de tu temperamento, tu personalidad, el carisma, pero es una construcción. Los líderes se tienen que construir. Están en una constante evolución. Por eso les decía que no solamente es líder, o sea, nosotros somos líderes de nuestra propia vida. Si no tienes esa concepción, es más difícil llegar o alcanzar el objetivo que te planteas en tu vida, ¿no? Es un crecimiento. Por eso está ligado, ahora liderazgo, se liga todo esto a lo que tiene que ver coaching organizacional, tiene que ver con toda la parte de desarrollo personal, inteligencia emocional, porque nos estamos dando cuenta que esos liderazgos que nada más eran impuestos o que llegaban de alguna u otra manera a hacerlo por el nivel de estudios, se queda incompleto. Se necesita el ser integral, porque trabajas con seres integrales. Por eso esta construcción de estos conceptos tan nuevos como lo es el neuroliderazgo, ¿no? Es ir más allá, es conectar con la inteligencia y la emoción del otro, no solamente con la inteligencia, sino también con su emoción, con su parte humana. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Lisette prendió su micrófono, no sé, Lisette, ¿quieres comentar algo? No, una disculpa. Gracias. No. Anímate, Lisette, anímate. ¿Alguien más? Paulina pregunta, ¿nos puede contar alguna historia sobre un buen líder? Sí, fíjate que me tocó trabajar con un hombre que se llama Martín. Es un hombre que heredó una empresa que es una empresa de instalaciones hidrosanitarias. Tiene 2 grandes clientes, que para mí es maravilloso que los tengan. ¿Por qué? Porque le han permitido crecer y lo obligaron a crecer como persona. Él tiene como clientes a Liverpool, a Suburbia y a Palacio de Hierro. Hace todo lo que tiene que ver con las instalaciones de las nuevas tiendas o en su defecto cuando hacen reparaciones. Cuando él recibe estos contratos, le heredan la empresa y tiene clientes medianos. Cuando él recibe estos contratos, definitivamente él no estaba preparado. Él no es ingeniero de profesión, fíjense. Él heredó. Su papá puso el negocio y le fue bien. Fallece el señor y él hereda, pero él ni siquiera estudió ingeniería. Todos le decimos ingeniero, bueno, pues porque a él le gusta que se le diga ingeniero, ¿no? Y como buen líder, pues le alimentamos su ego de ingeniero. Pero fue un hombre que se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Le cayó muy bien el 20, porque le dio mucho miedo. De entrada, él no quería ser el líder. Eso ya lo llevó a tener esta negación. Pero de la misma empresa, pues, comía su mamá, su hermano, su esposa, la esposa de su hermano, o sea, dependía toda la familia. El hermano era más chico, pero él se había dedicado con el papá a andar haciendo todo el trabajo de la mano de obra.
Entonces Gabriel se llama el hermano, y él sí era el que llevaba a todos los trabajadores, andaba con los trabajadores, pero tenía que haber una cabeza. Y el papá, antes de fallecer, lo designa él. Para no hacerles el cuento más largo, cuando él recibe la herencia, queda así, como gato, ¿no? Cuando un gato se enoja así, todo así, ¿no? Y eso, y así, ¿no? Así, oh, ¿qué pasó? Se da cuenta de todo lo que le implica ser líder. Para esto, él ya tiene una niña, una hija que está en la universidad estudiando arquitectura, ya está grande. Y ella le empieza a platicar, oye papá, pero es que fíjate de tal libro, ella lo empieza a jalar como a esta visión. Se da cuenta de sus carencias y se llenó de maestros. A mí me tenía como su maestra, le daba yo clases de redacción, le daba yo clases de comprensión de lectura, trabajábamos coaching de liderazgo, trabajábamos hablar en público, no se imaginan, trabajábamos todos los temas que se imaginan. Aparte, era un hombre muy obeso, tenía su nutriólogo, se buscó un nutriólogo, se buscó alguien que le ayudara en toda la cuestión de hacerse la imagen, se transformó, porque se dio cuenta de todo lo que necesitaba y de que tenía que aprender a escuchar y que tenía que aprender, era un hombre que se deprimía. Entonces se encerraba por días y decíamos, ¿y dónde está Martín? Pues Martín era de la cabeza y la empresa funcionaba, pero a medias, porque pues todavía no estaba bien colocado con lo que había dejado el papá. Y se deprimía y se iba, entonces, a trabajar con él la parte emocional. Y a trabajar. Fue un trabajo de 2 años, porque sabía del negocio, tenía el saber hacer, el know-how del negocio. Sí sabía, porque pues el papá lo había jalado toda la vida, pero nunca pensó que él iba a quedarse con la empresa. Él se dedicaba a otras cosas, ¿no? Hasta que fallece el papá. Hizo tanto trabajo, tan importante y tan fuerte, que lo logró. Trabajamos con él aproximadamente, del equipo que se hizo, trabajó aproximadamente como 2 años, 2 años y medio. Hasta que se quedó él ya solo. Lo que platico de vez en cuando con él, que llega a buscarme y eso, es que va a la empresa. Ahorita, como todos, están en un problema económico fuerte, porque pues cerró Liverpool en esos meses, cerraron, y todo lo que tenía que ver con reparaciones o con nuevas tiendas está a mitad de lo que regularmente ellos trabajan en un año. Pero te puedo decir que el verlo ahora con una nueva actitud, alguien que ya no se deprime, alguien que tomó las riendas de su negocio, que tiene problemas económicos, sí, pero que tiene esta visión de cómo irse manteniendo. No ha tenido los grandes despidos más que de la gente de las obras, ¿no? Todos sus administrativos los siguen manteniendo. Algunos hicieron negociaciones para bajarles el sueldo un poco, o sea, le han buscado la manera, pero sigue teniendo a su equipo cercano con él, los ha seguido manteniendo, lo cual creo que es un logro, ¿no? Entonces sí se puede, sí se da. Y es una persona, te digo, no tiene el estudio, no tiene la ingeniería, pero va bien su negocio, lo ha hecho. Y me gusta mucho el caso, platicar el caso de él, porque es un orgullo que se haya convencido y que haya creído que lo podía hacer. Por eso te digo que es tan importante la actitud de alguien y el estar consciente de que se necesita y de que lo tenía que hacer él, porque su hermano no, y el papá lo designa, ¿no? Es como si le hubiera caído el rayito y ha ido mejorando, ¿no? Con todo y lo que ha sucedido. Vamos a ser bien honestos, este momento de la pandemia para todos ha sido un punto de quiebre, pero recuerden, depende de cada uno de nosotros cómo vamos a enfrentar ese punto de quiebre, si nos va a romper o nos va a impulsar, ¿no? Así es, espero que la historia del buen Martín le sirva también de inspiración. No se necesita nacer en pañales de seda, no se necesita nada más que quererlo hacer y transformarte, ¿no? Y trabajar, leer, aprender, meterte al internet, averiguar, buscar tus fuentes, pero transformarte. Es un momento de que nos aventuremos a crecer. ¿Ok? ¿Alguien más?
Si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera abrir su micrófono o ponerla en el chat, por favor. Me parece que ya no hay preguntas, maestra. Creo que no. Pues bueno, por mi parte ha sido todo, ¿no? Espero que aquí les dejo, permítanme tantito, aquí les comparto mi correo y mi número por si alguien en algún momento tiene alguna reflexión o algo que quisiera compartir o tienen alguna duda, alguna propuesta o lo que sea, me pongo a sus órdenes. Le agradezco profundamente a la Junta de la Asistencia Privada por haberme hecho la invitación. Me encanta colaborar con ustedes. Son tiempos para hacer equipo, ¿no? Para apoyarnos y para crecer. Entonces, lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias. Maestra, muchas gracias a usted, a las personas que están participando, que están asistiendo a las capacitaciones, también les agradecemos mucho. La información se las vamos a pasar por correo, la presentación. Y el curso que va a dar la maestra Miriam es el de comunicación el día 14 de octubre. Para que quien quiera volver a escuchar a la maestra, están invitados. Les seguimos haciendo la invitación para los siguientes cursos. También los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de la Junta. Maestra, voy a hacer uso de la pantalla. Sí, déjame dejar de compartir. Listo. Perfecto. Le hacemos entrega simbólica del agradecimiento. A ver, como siempre, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, su tiempo, todos estos consejos y tips que les da para las personas de las instituciones. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Me reitero a sus órdenes y ojalá nos puedan acompañar el 14 de octubre. Bueno, hago mi comercial, ¿no? Para trabajar un tema. Yo soy comunicóloga de base, entonces todo lo que tiene que ver con comunicación humana lo considero muy importante, ¿no? Y en estos momentos también nos puede ayudar mucho para irnos construyendo. Muchas gracias. Sí, los esperamos y a los participantes no olviden mandarnos sus fichas de inscripción y en el chat les acabo de poner la liga para evaluar la capacitación. También es uno de los requerimientos que necesitamos para hacerles entrega de sus constancias. Muchísimas gracias y a todos aquellos que están poniendo en el chat que ya están inscritos. Van a verla, vamos a pasar muy bien y se van a llevar muchas herramientas. Sobre todo vayan pensando en, de repente por el tiempo, construyo así las webinars, pero vayan pensando si hay algunos que ya están inscritos, movimientos corporales. Vamos a ver todo lo que es kinesis y cómo comunicamos de manera inconsciente a través de nuestro cuerpo y cómo habla. Entonces, ahí para que tengamos como hoy esta especie de retroalimentación de preguntas y yo les diga qué significan esos movimientos, ¿vale? Aparte del otro que vamos a ver. Perfecto, pues ya ahí están las instrucciones para los que ya están inscritos. Los que no, los invitamos a que se inscriban. Les agradecemos mucho, que tengan una buena tarde y maestra, le hago llegar el agradecimiento a su correo. Sí, alguien, Lisette, si me escribes un WhatsApp, te comparto bibliografía, ¿vale? Dejé por ahí mi número en la presentación, ahí lo tienen. Por favor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Hasta Bye. luego. Gracias por todo. A usted, maestra, gracias. Buena tarde. Gracias, gracias, gracias. Gracias, cuídense.